Gustavo, la verdad, un gusto, un placer enorme. Mi nombre es Santiago, yo también trabajo con Sol en la Asociación Minus, soy encargado de la parte, asistente de la parte de desarrollo institucional. Mismo ha surgido la idea de poder realizar distintas entrevistas en respecto a distintas fechas patrias y la más próxima es el 2 de abril, en honor a los caídos veteranos y excombatientes en la Guerra de Malvinas. Y teníamos la intención de poder hacer una entrevista o mismo buscar a alguien que sea excombatiente o veterano para poder enfocar en qué pasaba con las juventudes en la época. Cómo eran las juventudes dentro del 2 de abril, dentro del ejército, dentro de la contienda en el Atlántico Sur. Pero sin más que nada, en una primera cuestión, si te gustaría presentarte, nombre completo, la ocupación, cuál fue tu oficio dentro de la contienda del Atlántico Sur. Bien, te cuento. Bueno, mi nombre es Gustavo Asta, soy ingeniero electricista, máster en administración de empresas y actualmente estudiando también, aunque no lo creas, finanzas en mercado de capitales. Tengo 65 años, así que hoy se cumplen justamente el día de hoy 44 años en el que desembarqué por primera vez en las Islas Georgias. En las Islas Georgias. Hoy 24 de marzo. En aquel entonces yo estaba en la Armada Argentina, había ingresado en el año 81, en junio del 81, a realizar el servicio de conscripción. Así que era un conscripto que el 2 de junio del año 81 ingresó a la Armada, estaba realizando el servicio de conscripción en el edificio Libertad. Después de una instrucción en Puerto Belgrano, Bahía Blanca, me habían derivado al edificio Libertad. Entonces estaba realizando la conscripción en el edificio Libertad y no hacía otra cosa que tareas de oficina, servir algún café, algún té en distintas oficinas y tratando de estudiar y continuar los estudios mientras realizaba la conscripción en la Facultad de Ingeniería. ¿Cuántos años tendrías? En ese momento 19. Yo había pedido prórroga, había pedido 2 años de prórroga para la conscripción para poder terminar tranquilo la secundaria. Yo me había recibido de técnico electricista, el ingeniero Huergo, y después de haberme recibido, di el examen de ingreso a la facultad y había empezado a estudiar ingeniería. Y con esos 2 años de prórroga comencé la facultad, digamos, y me llegó el momento de tener que cumplir con el servicio militar. Y lo cumplí, ya te decía, en el edificio Libertad, y iba todos los días al edificio Libertad y a las 14 horas quedaba libre y me permitía poder seguir estudiando y ir a la facultad durante la tarde. El destino que tenía dentro del edificio Libertad se llamaba Agrupación Naval Antártica. Era una agrupación que es la que planificaba, sigue existiendo, es la que planifica actualmente, lo que son los viajes a la Antártida. ¿Bajo el Comando Conjunto Antártico está? Exactamente, el COAA, Comando Conjunto Antártico. Yo estaba ahí dentro del Comando Conjunto Antártico y en ese año en particular se inauguraba un buque polar que fue por primera vez a la Antártida en ese año 81, que fue el buque Ara Polar Bahía Paraíso. Se inauguró ese año, en el año 81. Y zarpamos a raíz de que yo estaba ahí, fue cuando preguntaron, ¿alguno de todos los colimbas que estábamos ahí está interesado, le gustaría participar de un viaje a la Antártida para ir a hacer otro tipo de tareas? Y levanté la mano primero, que quería como sea irme y conocer la Antártida. Era una gran oportunidad poder, gracias a la Marina, conocer la Antártida, que en aquel momento se sabía, no había otra manera de conocerla. No existía turismo, no había nada de lo que hay hoy. Así que voluntario automáticamente para ir, y el 26 de diciembre del año 81 partimos en el Bahía Paraíso. Partió el Irizar una semana antes, el almirante Irizar, y nosotros partimos el 26 de diciembre del 81. Yo formaba parte, como les dije, de la Agrupación Naval Antártica y
por ese lado me permitieron ocupar un puesto en el que estaba en la cubierta de vuelo del buque, es decir, ayudaba en lo que era cada vez que decolaba un helicóptero, salía, volvía el helicóptero, estábamos cumpliendo misiones de trinqueros, que era enganchar el helicóptero, dejarlo bien aferrado a la cubierta de vuelo para que con el movimiento del buque no hubiera ningún problema. Entonces, rápidamente, cuando un helicóptero se apoyaba, había que ir enganchado. Éramos varios que cumplíamos esa función, uno en cada punta, eran 4 por lo menos, y aparte estaba la gente de control de averías, los que podían estar así se producía un incendio, una explosión o algo por el estilo. Era un rol clásico y común, y se trabajaba 24 horas en el buque desde ya, ¿no? Se iba rotando. Entonces, de esa manera pude llegar a la Antártida, conocer la Antártida y empezamos a recorrer distintas bases. Y así fue que pude ir conociendo, la verdad, que cantidad de bases. Empezamos por las Islas Shetland, después propiamente la parte continental de la Antártida, Orcadas, que eran islas más alejadas, en fin, pero recorrimos prácticamente todas las bases que estaban habilitadas desde ya y las que se habilitaban o se abrían, como se sigue haciendo hoy, las que se abren específicamente durante el verano, durante 2 o 3 meses. Se abren, trabajan 2 o 3 meses y se vuelven a cerrar. Es decir, hay temporales y hay permanentes. Así estuvimos, hicimos una primera etapa del viaje a la Antártida, finalizó la primera etapa a fines de enero y nos trasladamos a Ushuaia con el buque. Ahí se recargaron víveres, se hizo recambio de personal, es decir, habíamos traído personal de algunas bases que se bajó, se subía otro personal que iba a ir a pasar un invierno en otras bases y volvimos a partir a la segunda etapa a la Antártida a recorrer nuevamente bases. Finalizó la segunda etapa, volvimos al puerto y en ese momento yo recuerdo que ya estaba como que ya se venía a principios de marzo y yo ya empecé a decir, bueno, yo ya tendría que bajarme porque tengo que volver, que empiezan las clases, la facultad, qué sé yo. Y lo primero que nos dijeron en aquella época, principios de marzo, que como que no, que ya no, eran mediados de marzo, que nadie se iba a poder bajar del buque, que teníamos que cumplir como fuera una tercera etapa, que la tercera etapa lo único que nos decían en ese momento era, íbamos a ir a llevar una pareja de personas del ejército que se iban a casar, eran gendarmes, si no me equivoco, pero iban a la Antártida, iban a cumplir un sueño de ser los primeros en casarse en esa tierra, en la Antártida, y en la base Esperanza. Así que bueno, los llevamos a ellos ahí al lugar, a base Esperanza, y luego de dejarlos a ellos, nos trasladamos a las Islas Orcadas. Y ahí estuvimos haciendo unas cargas, descargas, y empezaron a llegar esos documentos de que había problemas con argentinos que estaban en las Islas Georgias desmantelando una factoría. No sé si saben de sí, sobre los obreros que estaban en las Islas Georgias. Exactamente, los obreros que estaban al mando de una persona llamada Davidov, que había comprado toda la chatarra que había en esas islas, toda no, las de una factoría en especial, en Porto Lake, y ellos tenían que desarmar todo eso para producir la venta. Habían pagado para tener eso y bueno, la idea era que lo iban a desarmar para después recuperarlo y tener una ganancia. Y ahí es como que nos enteramos que empezaron los problemas porque izaron una bandera argentina y eso trajo problemas a través de Cancillería, los ingleses se quejaron de que no tenían que izar ninguna bandera, les exigieron que querían que se presenten en un puerto cercano ahí de las Georgias, que era el puerto de Grytviken, al que no se llegaba por tierra, sino que había que ir por agua. Entiendo que les habían pedido que se presentaran, que se tenían que presentar con pasaportes, sellar pasaportes para ser admitidos en esas islas. Bueno, a lo que ellos decían que no, que ellos ya habían pagado y tenían la autorización para desarmar. Bueno, ahí empezaron los roces. Nosotros estábamos en las Islas Orcadas y nos destacaron para ir a Porto Lake a, digamos, defender a esta gente que querían desalojar,
Y llegamos, por eso les dije un día como hoy, 24 de marzo del año 82, desembarcamos ahí la madrugada con un grupo de comandos, anfibios y buzos tácticos que estaban al mando del teniente Astiz. Ahí se desembarcó, estuvimos, esta gente quedó con ellos para protegerlos y el buque nuestro zarpó del lugar y comenzó a dar vueltas alrededor de las islas, manteniéndose en el lugar, porque había otro buque que se acercaba también como para torear. Bahía Paraíso era el buque Endurance de los ingleses, que estaba destacado en las Islas Malvinas y había ido para allá. Digamos que resumiendo, en el medio de todo esto llega el día 2 de abril. Y el día 2 de abril nos enteramos nosotros, igual que se enteró todo el mundo, de un día, en un momento que se acababan de tomar las Islas Georgia, las Islas Malvinas, habían sido recuperadas por Argentina, habían desembarcado y las habían hecho deponer a los ingleses, los habían tomado prisioneros y bueno, Argentina recuperaba luego de tantos años nuevamente las Islas Malvinas. Y de la misma manera nos llegó la orden a nuestro buque de que teníamos que hacer lo mismo en Grytviken, en las Islas Georgias. Es decir, teníamos que tomar prisioneros a los ingleses que estaban en el lugar y quedar a cargo de las Islas Georgias. Es de ahí la famosa foto del argentino con los tres británicos rindiéndose, ¿puede ser? No, eso es en las Malvinas. Ah, eso es en Malvinas, ok. Eso es en Malvinas. La foto esa famosa del argentino con los británicos que van Sí. así es en Malvinas. De las fotos de las Georgias hay fotos, yo las tengo acá en computadora. De hecho, recién estábamos compartiendo y recién acabo de recibir por WhatsApp una foto que me sacan del 24 de marzo, la acaba de subir un amigo y puso: acá lo ven a Gustavo Basta tomándose una cerveza en primera fila y no lo podía creer de verla recién en las Islas Georgias cuando acabamos de bajar el 24 de marzo. Sí. En las Islas Georgias, nuestro desembarco fue el 3 de abril, esperamos una corbeta, que llegara la corbeta Guerrico, que trae infantes de marina para poder... Imagínense que después de la sorpresa del 2 de abril, el 3 de abril nos esperaban con todo, o sea, estaban totalmente preparados y esperando. Poca gente que había, que eran 22 marines, estaban esperándonos, sabiendo que íbamos a desembarcar en cualquier momento a tomar el lugar. ¿Vos cuántos años tenías en el momento? 19. 19 años. 19 años. 19 años. Perdón, fin del 81. Tenía 20 años ya. 20 ya tenía años, con mi edad, básicamente. Sí. Y cuando se enteró del 2 de abril, el 3 que iba a desembarcar, ¿cuáles fueron sus primeros pensamientos? Bueno, en principio ya algo imaginábamos, porque del 24 de marzo al 2 de abril, todo lo que se vivía era bastante raro. Habíamos bajado comandos armados a defender, sabíamos que estábamos con ingleses en el medio, o sea que se pensaba que algo podía pasar, pero nunca imaginábamos una guerra. Dijimos, esto es bajar, ocupar el lugar y ya está, y se rendirán y no habrá problema. Bueno, llegó el 3 de abril y salió el primer helicóptero con los infantes y salió y bajó y aterrizó y los infantes empezaron a tomar su posición. Cuando salió el segundo y fue a pasar por ahí por el lugar, le tiraron con todo. O sea, quedaron a distancia adecuada para que los ingleses atacaran y atacaron directamente al helicóptero y le pegaron y lo bajaron. Y ahí produjeron 2 bajas dentro del helicóptero, 2 conscriptos fallecieron dentro del helicóptero y bueno, el helicóptero aterrizó como pudo y a partir de ahí salió otro helicóptero que teníamos en el buque, un helicóptero mucho más chiquito, un Alouette, a cargo del teniente, en aquel momento el teniente Guzón, a tratar de alguna manera de ir y venir y rescatar a los que habían caído en ese helicóptero y desembarcar tropas nuevas que estaban todavía a bordo del buque para poder tomar y hacer que estos ingleses se rindieran, ¿no? Y todo eso llevó un par de horas, la verdad que fueron un par de horas, pero que parecían eternos. La corbeta Guerrico comenzó a hacer fuego, a abrir cañonazos.
También fue alcanzada por impactos desde tierra la corbeta, tuvo que retirarse, se complicaron las máquinas. La corbeta Guerrico había tenido un viaje bastante complicado para llegar, capé un temporal muy fuerte, entonces se les había mojado parte del armamento que tenían afuera en cubierta, se les trabaron algunas ametralladoras, los cañones, algunos fallaron, fue todo muy complicado, pero así todos ellos ni bien tuvieron la primera baja, no baja, el primer herido, digamos, ni bien tuvieron el primer herido, que fue en un brazo, eh, automáticamente se rindieron. Levantaron bandera blanca, se rindieron, lo hablaron por radio también y se entregaron. Y en el momento del combate ahí en las Georgias, ¿cuánto de todos los infantes de marina, de los conscriptos, la edad promedio rondaba la tuya? Eran 20 años, sí, sí, 20 sí, no años. más que 20 años. Y Sí, sí, 20, 19 algunos, había algunos 19, podía haber, sí, sí, 19 años, 19, 20 años. Esa era la edad. Y te digo, mirá, para que te des una idea, el Bahía Paraíso, esto lo leí yo con los años, escrito por el comandante, el Bahía Paraíso tenía promedio de edad de toda la plana, hablo de toda la plana, 25 años. 25. El promedio de toda la plana. Eso lo he leído Y después de muchos si, años, si ¿no? pudieses decir un pensamiento colectivo de todas las personas que se encontraban en ese combate en el 3 de abril, Claro, ¿cuál bueno, sería? fue, la verdad que fue algo bastante complejo ese día, primero, porque habiendo gente preparada, como eran los buzos tácticos, que estaban en Porto Ley, los que desembarcaron fueron conscriptos, Mm. a cargo de un teniente, hubo, es decir, eh, gente que bajó con los infantes, pero eran los menos, la mayoría eran todos conscriptos, que fueron los que bajaron y fueron los que fallecieron, dos conscriptos, como les dije. Y de la corbeta Guerrico falleció un cabo que fue a reemplazar a un herido, un guardia marina que quedó herido en un ojo y en un puesto de combate desde la corbeta, y un cabo subió a manejar, a tratar de poder abrir fuego contra los ingleses desde la cubierta de la Guerrico, y fue alcanzado desde tierra también y falleció el cabo Huanca. O sea, fue realmente un desembarco trágico desde mi punto de vista, porque eran 22 marines los que estaban y produjeron 3 bajas. Y heridos, varios heridos arriba del helicóptero. Fue complicado. Ellos tuvieron un solo herido en el brazo, como les dije, una persona que conocí porque subió al buque y estuvo en el buque nuestro mientras lo cuidábamos y se le hacían los primeros auxilios para que no perdiera el brazo. No quería que lo tocaran ni que lo operaran porque él pensó que le iban a cortar el brazo, y realmente se hizo todo lo posible para que no fuera así, y lo atendieron después de que le hablaron y le explicaron de que nadie le iba a hacer nada malo, ya está. ¿Quiénes hablaban inglés en el buque? No, no muchos. Había algún conscripto que hablaba, y algunos oficiales que también hablaban. El comandante del buque hablaba, tenía charlas. Hasta el comandante conocía al comandante del otro buque y se hablaban en inglés. Sí. Pero es como que eran conocidos, pero la historia les tocaba como enfrentarse en ese momento, ¿no? Eh, pero bueno, se hablaba. Yo me acuerdo de a este muchacho haberle alcanzado un libro en inglés de la biblioteca del buque para que tratar de que se entretuviera, pero tenía, como les dije, el brazo herido y le Mm. costaba. Eh, Él fumaba, me acuerdo, tenía una caja de cigarrillos, señor Service, todavía lo recuerdo porque la tengo en mi poder, me la regaló. Él armaba cigarrillos y yo fumaba paquetes de cigarrillos, ¿no? Sí. Que tenía. Y me había pedido que si él me regalaba el tabaco, y yo le podía dar ya cigarrillos armados, porque no podía armar No porque podía tenía. armar por el brazo. Claro. Y así hicimos. Yo le regalé un paquete de cigarrillos, él me regaló el tabaco de él, y bueno, esas cosas, ¿no? Y quedan de anécdotas. De anécdota. De Y anécdotas. algo, yo me pregunto, usted de ahora, no el mismo en 2026, si algo le pudiese decir a su yo de ese 3 de abril del 82.
Mira, yo lo que te puedo decir es que después de todo esto que hoy puedo contar cada vez y que cada año que pasa tal vez lo puedo contar mejor, lo que te puedo decir es que tanto en mi caso como en el de la mayoría, yo calculo que estuvimos fácil 20 años sin abrir la boca, sin nunca contar nada a nadie, ni a la familia. Y se me hace un nudo. Jamás hablábamos ni contábamos nada. Y con los años, no sé si es porque uno tiene hijos, se casa, forma una familia, uno ni a los hijos le contaba, pero después con el tiempo decís, tengo que dejar algo, tengo que contar. Y cada uno tiene que contar su historia y poder decir qué es lo que pasó. Tuvimos hace pocos años, a través del Museo Malvinas, una persona que trabaja ahí, historiador, que hizo el libro del Bahía Paraíso. Y fue a pedido de un capitán de navío hoy retirado, que insistió y que es uno de los que me saco la gorra y digo, ¿cómo ha contado por todos lados la historia de nuestro buque? Porque es bastante desconocida la historia de lo que se vivió en el Bahía Paraíso. Y él insistió para que se hiciera un libro con la historia, y está la historia de que todos nosotros le hemos contado a la persona esta, al historiador, que se llama Juan Terranova, y que la volcó en el libro tal cual. Es nuestra historia y la contó relatada así como yo les puedo estar contando a ustedes lo que me tocó vivir a mí. La historia del Bahía Paraíso es mucho más larga, porque es un buque que después que pasó todo esto, trasladó a los prisioneros a tierra, hubo que trasladar también a los fallecidos, desembarcarlos, y entró en Puerto Belgrano para ser transformado luego en un buque hospital. El Bahía Paraíso en particular fue pintado, se le pintaron unas cruces y se lo transformó. Trabajaron unas enfermeras en Puerto Belgrano muy atinadamente como para dejarlo preparado como buque hospital, ya previendo lo que se venía. Lo mismo, entiendo, se hizo en el Almirante Irizar, que también fue otro de los buques hospitales que actuaron en la guerra. Y bueno, sí. Posterior al 3 de abril, ¿cómo sigue su historia dentro de las Georgias? Bueno, después del 3 de abril en Georgias, el buque comienza a ser un puente aéreo. Es decir, nos trasladamos hasta lo que sería el continente para desembarcar, como dije, a los fallecidos, y se comenzó a hacer un puente aéreo. El seguro de ir y venir del continente a las Malvinas era para trasladar equipamiento de helicópteros. Helicópteros de distinto tipo, se iba y se volvía, y los helicópteros llegaban por aire, se depositaban en el Bahía Paraíso, los trincábamos, los aferrábamos, viajábamos hasta Malvinas, nos acercábamos, despegaban nuevamente y se quedaban en las islas. Y nosotros volvíamos, íbamos y veníamos. Así nos agarró, me acuerdo, Semana Santa. Fueron varios días, hasta que llegó estaba el aviso de los ingleses que decían que todo lo que estuviera a 200 millas alrededor de las islas lo iban a atacar, que había submarinos, en fin. Pero el seguro que teníamos nosotros es que los ingleses prisioneros seguían a bordo del buque. Y se entendía que no iban a atacar el buque sabiendo que estaban su gente a bordo del buque, que no habían sido desembarcados. Luego de eso, ya prácticamente lo que es la historia mía termina cuando llegamos a Puerto Belgrano, porque yo, una vez que entramos a Puerto Belgrano, me desembarco del buque. En el caso mío me desembarco porque empiezan a embarcar instrumentadores, todo lo que iba a ser la parte hospital. Más médicos, es decir, se trabaja sobre la transformación del buque polar en buque hospital, y le pintan lo primero que hacen, le pintan las cruces, y el buque sale a navegar. Y la primera tarea que le toca al buque, por eso les aclaro, yo ya no estaba a bordo, fue ir a asistir el hundimiento del Belgrano, exactamente.
fue el último que llegó porque estaba alejado de la zona del impacto. Fue el último que llegó el Bahía Paraíso, pero pudo rescatar bastante gente a pesar de los últimos días y a muchos kilómetros de distancia del lugar del hundimiento del crucero. Rescataron también muchos cuerpos que se encontraban en balsas, que estaban a la deriva, gente que había fallecido por hipotermia, pero también gente que, gracias a Dios, pudieron encontrar después de 4 días, creo que fue lo máximo, 4 días después del hundimiento se rescató gente con vida. Realmente increíble. Esa fue la primera tarea importante del Bahía Paraíso. Entró en Ushuaia después a bajar a toda esta gente que había levantado y también a bajar los cuerpos que se habían recuperado. Y ahí entiendo que tuvieron el trabajo de pintarlo de blanco obligatoriamente porque lo exigió la Cruz Roja, que quería que los buques hospitales estuvieran pintados totalmente de blanco y que fueran fácilmente distinguibles. El Bahía Paraíso era anaranjado. Un buque para ir a la Antártida, como es hoy el Almirante Irizar, era un buque anaranjado con blanco, un cremita en la parte superior. Bueno, lo que se pintó fue todo el casco ese anaranjado, fue pintado de blanco y se destacaron bien las cruces rojas y ya quedó oficialmente terminado como buque hospital. Y ahí volvió a la zona de las islas, sobre todo a llevar, digamos, víveres para la gente que estaba en las islas, o sea, no eran tareas, digamos, que se debían hacer o podían hacer, porque un buque hospital no debería estar haciendo ese tipo de tareas, pero se hicieron, sé que han dado un gran apoyo en ese sentido, iban hasta puerto, bajaban cosas para los víveres. Y de hecho, el buque estaba abarrotado de comida, de víveres para entregar lo que hiciera falta, y ya en los últimos viajes le habían dicho como que no hacía falta, ¿no? Que no necesitaban nada, que Puerto Argentino estaba completo. Entiendo que tal vez mucho de lo que habrán escuchado ustedes es que tal vez la logística dentro de Puerto Argentino, como para repartir esos víveres, no fue tan buena y fue complicada por el propio terreno y el avance de los ingleses, ¿no? En su momento. Entonces, habiendo muchas cosas para repartir o para comer, no llegaban de la manera que tal vez esperaban nuestros jóvenes en distintos lugares de las islas, ¿no? Quiero volver, Gustavo, en un momento cuando dijiste de poder contar tu historia. Sí. Más allá de todo, de poder contar la historia de los veteranos y excombatientes, pero viendo a 42 años del conflicto en el Atlántico Sur, 43 ya. 44. 44. Es una pregunta que nos hacemos muchos jóvenes hoy en día. ¿Por qué pensás vos que Malvinas importa? ¿Por qué Malvinas? Sería la pregunta. Mirá, yo lo que recuerdo, tengo muy claro que en la escuela primaria siempre se hablaba de las Islas Malvinas. No me lo voy a olvidar nunca. Yo no sé cómo ha sido después de la guerra, si en las escuelas se siguió enseñando lo mismo de las Islas Malvinas, pero las Islas Malvinas son argentinas, yo lo tengo grabado de la escuela primaria, que siempre te enseñaban, te mostraban un mapa y te decían, y las Islas Malvinas que son argentinas. Y resulta que de grande vos te enterás que estaban ocupadas, o sea, porque te enseñaban eso, que las Islas Malvinas eran argentinas, pero no te daban una clase en la primaria de decir, pero están ocupadas, están usurpadas, están los ingleses, no. Las Islas Malvinas son argentinas, nada más que eso, es como, no sé qué decir, es como la isla Martín García. Viste que desde que soy chico está la isla Martín García en el río, que es nuestra, bueno, en fin. Causa centenaria, por poco. Claro, entonces, viste, de golpe pasó lo que pasó y se tomaron el pueblo, todo el mundo estaba pero contento y orgulloso de lo que había pasado. Desde ya que puede haber habido un trasfondo político importante, un manotazo de abogado de las Fuerzas Armadas, tal vez para poderse mantener en el poder, porque ya se veía como que venía decayendo y que iban a tener que entregar, llamar a elecciones, es decir,
salir del poder. Ya el pueblo no quería más saber nada con militares a cargo. Querían que entregaran y que se manejara con una democracia. Bueno, yo creo que fue tal vez un manotazo de ahogado. Nunca me va a quedar claro con la edad que tengo si fue armado o no fue armado, si fue preparado, por qué fueron los chatarreros, si esa era la excusa. Hay para hablar de eso cantidad de cosas. Si los usaron, no los usaron, si los prepararon, si le dijeron vos tenés que hacer tal cosa para que nosotros después podamos ir y Te digo porque tomar. me gusta estudiarlo personalmente. Yo soy malvinero desde ya hace mucho tiempo. No tengo Bien, nada conectado con las islas, de parte familiar, no tengo militares ni o familia militar, pero estudio relaciones internacionales para hacer la carrera de diplomacia. bien. Y es una la causa Malvinas, que trasciende quizás a todas las generaciones. Sí, seguro. Y de ahí Aparte están están acá, acá al sí. lado nuestro. Es hermoso ver en los No, colegios que dice los kilómetros que son. claro, en todo el país tenés siempre un cartelito. Yo estoy en este momento en Necochea y están los cartelitos y tengo un monumento acá cerca de donde estoy, que es el monumento más grande que tiene Argentina de Malvinas. Es un monumento que debe tener 42 metros de alto, creo. Mira hacia las islas y te enorgullece cuando lo ves. Y también tenés la distancia y está la placa con los que fallecieron de acá, de esta ciudad de Necochea. Sí. Y eso pasa en todas las ciudades que vas, a todos los pueblos que vas, hay un lugar, hay una placita, hay un lugar que recuerda a Malvinas y los hijos que dio por la patria en cada una de las ciudades. Eso está en todos lados. Entonces entiendo que esto, por eso digo, no, se empezó a hablar y mucho en Sí. los últimos 20 años, porque en los primeros 20, ya les digo, para mí era, yo no me juntaba con nadie de Bahía Paraíso. Después de tantos años, nos empezamos a juntar todos, y nos volvimos a ver todos, y nos seguimos viendo una vez por año. ¿Usted va a Río Grande? ¿Cómo? ¿Usted va a Río Grande? A la vigilia. No voy a la vigilia de Río Grande, no he ido. No te entendía. Entendí que me preguntaba si era de Río Grande, no, No, porque no, si había sido a a Río la Grande. vigilia, Quizás no. lo veía, tengo la oportunidad de ir ahora la semana que viene y Vas a estar quizás allá. voy a estar allá. Me pagué con mi Bueno, primer sueldo el te, pasaje. te felicito que hagas eso. Te Te felicito. Te va a quería, emocionar y te va a llegar, pero no sabes lo que va a ser eso. Es te muy quería preguntar emocionante. conectado a He eso. estado en otras vigilias en distintas ciudades, o en la ciudad mía, en Buenos Aires, en San Martín. Alguna vez he estado en Retiro a la madrugada del monumento del 1 al 2, estar ahí, en fin. Son distintos lugares. He estado en esta de Necochea, he venido a desfilar con la gente del Bahía Paraíso. Hemos estado acá hace unos cuantos años en este monumento desfilando. Y te quería preguntar en relación a eso de qué significa, distintas palabras en sí. ¿Qué significa la palabra Malvinas para vos? Para mí es corazón, es sentirlo con el alma, es una causa muy importante, que En debería ser este, así para todos los argentinos, ¿no? Mucha sangre derramada. y en este sentido, ¿cómo lo podría conectar a las generaciones en el futuro? Generaciones como la mía, de 21 años, que recién comprenden lo que fue la causa Malvinas. Yo ¿Cómo creo se que, puede? yo creo que pasa por ahí. Cada vez que nosotros hablamos y seguimos contando lo que se vivió y pasó, cada vez toman más conciencia, eso se recontra multiplica. Tengo cantidad de compañeros que hablan en jardines. Nunca se me hubiera ocurrido eso, pero se va a hablar a los jardines, ya desde jardín, hablando y contando. Y como hablé con Sol cuando me escribió, no vamos a hablar nada de lo bélico, quédate tranquilo, no vamos a... Sí, perfecto, es que no hace falta tampoco hablar nada de lo bélico. A mí me gusta contar, saber que tuve gente al lado, que perdí compañeros, que pasó. Nada más, no hay que profundizar ni buscar querer escarbar cosas macabras, ni nada. Simplemente nos tocó estar ahí. En mi caso, yo había viajado a la Antártida, por eso les hice la introducción. Yo estaba de casualidad en la Antártida y fue el buque más cercano para destacar y mandar
a cuidar a esta gente. Y por eso terminé ahí. Y bueno, ahí estábamos. Y después de golpe nos enteramos lo que vino y cómo seguía, y todos le pusimos el pecho. Yo no conozco a nadie que haya dicho, yo como sea, llamo un contacto, que me bajen, que me saquen. No, nada de eso pasó. Todos orgullosos de lo que hacíamos. ¿Y sentís entonces que hiciste patria o qué significaría la palabra patria? Sí, yo considero que sí, que hice. Hacer patria creo que se hace de muchas maneras, pero yo lo que tuve gente al lado que dio la vida por la patria. Y eso para mí es invalorable. Gracias, Gustavo. Por favor. ¿Has dado entrevistas antes? He dado alguna charla alguna vez que me han pedido, así de este tipo es la primera vez. Ok. Es la primera vez. ¿Qué tal? ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien, me sentí tranquilo con ustedes, la verdad que me sentí bien. Bueno. Espero que a ustedes les haya gustado también, que les sirva para sus propósitos. Comparto, es un honor. Es un honor, tener a un héroe. O sea, a todos los que han servido por la patria y han servido en todo el extenso del Atlántico Sur. Bueno. Nosotros nos acercamos por puro amor e interés genuino. Como Santi, me pasa que no comparto así cercanía familiar, y es total y completo interés en seguir construyendo la memoria y que la historia se repita y siga viva, así que gracias. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, estaremos en contacto. Ha sido un gusto. Un gusto. Chao, hasta cualquier momento.